El sistema endocrino es un sistema muy importante, ya que queda regulado por otros sistemas del organismo y, en resumen, lo que él hace es coordinar y controlar funciones tan importantes para nuestra vida como es el hambre, la sed, el deseo de ir hacia algo, la conducta sexual, la necesidad de luchar, la agresividad. Hay un montón de funciones que quedan reguladas por hormonas. Y estas hormonas suelen estar en un contacto muy estrecho con el sistema nervioso, de manera que es frecuente que te hablen no del sistema endocrino, sino del sistema neuroendocrino. Ahora bien, el sistema endocrino trabaja con hormonas, que son sustancias que se pueden liberar a sangre, muchas de ellas viajan por la sangre hasta llegar a órganos diana, y que en este sentido se diferencian del sistema nervioso, porque el sistema nervioso son neuronas que le hablan a otras neuronas o a un conjunto reducido de células, que pueden ser musculares, por ejemplo, pero no son tan diversas, ni viajan distancias tan largas y mucho menos viajan por sangre. Los impulsos nerviosos van de una célula a otra. Las hormonas se liberan al torrente sanguíneo y pueden ir hasta la punta del dedo del pie, ¿vale? Vía sangre. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un sistema con unas células especializadas, un tipo de tejido especializado en hacer hormonas, ¿vale? Que, insisto, son moléculas que regulan la actividad de otras células y que suelen llegar a ellas vía sangre. Las que no llegan vía sangre es porque son hormonas que actúan en el mismo tejido en el cual se libera la hormona. Pero insisto mucho en que no es una célula nerviosa que activa la que está al lado, sino que yo libero un líquido y ese líquido me puede afectar a mí o a la vecina. Entonces, estas hormonas se liberan por tejido especializado que a menudo se concentra formando glándulas. Las glándulas son endocrinas cuando lo que liberan el producto va a sangre, o son exocrinas cuando lo que liberan es algo que va a una cavidad del cuerpo, como puede ser el estómago o el sistema digestivo, el intestino delgado, ¿vale? Por ejemplo, el páncreas es una glándula y es una glándula exocrina cuando libera el jugo pancreático que acaba yendo a parar a mi intestino, pero también es una glándula endocrina cuando lo que libera es insulina y glucagón, que esto no va al intestino, esto se mete dentro de la sangre. Entonces, por eso aquí he querido señalar que en este vídeo en lo que más nos fijamos son en las glándulas endocrinas. Bien, estas glándulas liberan hormonas y las hormonas viajan hasta llegar al llamado órgano o tejido diana. Es diana, es donde tiene que ir esa hormona, ¿vale? Cuando llega a ese órgano diana produce un efecto. Por ejemplo, vamos a hablar de mis ovarios. Mis ovarios liberan unos estrógenos que, cuando llega la pubertad, lo que van a hacer es que me crezcan las mamas, cuando lleguen a su órgano o tejido diana, que son las glándulas mamarias, van a hacer que se desarrollen y que crezcan, ¿vale? Por lo tanto, estas glándulas endocrinas actúan sobre órganos diana y ya directamente producen un efecto. O bien actúan sobre otras glándulas. Vamos a ver un poquito esto. Los órganos principales del sistema endocrino son la hipófisis, que es la glándula por excelencia, está dentro de nuestro encéfalo, está más o menos por el medio del cerebro, ¿vale? Y es una glándula que propiamente es endocrina porque libera hormonas, y estas hormonas que libera bajan desde el cerebro hasta mis ovarios y mis testículos. Serían las hormonas encargadas de que luego mis ovarios o testículos hagan estrógenos o testosterona. También son hormonas que pueden viajar al páncreas, ¿vale? Es todo desde un control central a otros órganos más alejados. O puede afectar a las glándulas suprarrenales, por ejemplo, dándome un poco de cortisol, que es la hormona llamada del estrés, que sirve para que mi cuerpo se active y vaya hacia un objetivo. También conozco la glándula tiroides, que se encuentra aquí
y que es un poco el termostato del cuerpo. Es lo que hace que yo desprenda más o menos calor y que consuma más o menos energía. Bien, por lo tanto tenemos hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas, ¿vale? Es un efecto dominó, glándula activa otra glándula, o bien directamente ya al órgano diana, como he hablado de la glándula mamaria, ¿no? O por ejemplo la piel, se me puede poner la piel de gallina, también, o se me pueden poner la pupila del ojo pequeñita. Estos efectos directos es por hormona que va a órgano diana, no hace falta que vaya a otra glándula para que haga otro efecto. Cualquiera de los dos casos, insisto en que hay un control muy fuerte. ¿Por qué órgano? Concretamente por el hipotálamo, que es un órgano que es del sistema nervioso central. O sea que este sistema nervioso afecta directamente la función del sistema endocrino. Y todo esto se encuentra aquí. Espero ayudarte a entender un poco más acerca de este sistema que es complejo, cierto, pero su base es muy simple. Y ya puedes ver que con tener 4 o 5 órganos bien ubicados y saber si lo que liberan son impulsos eléctricos o bien si lo que liberan son hormonas, te puedes hacer una idea de lo compleja que es la regulación, teniendo una base muy simple. La glándula pineal, del tamaño de un guisante en los humanos, se localiza en la mitad del encéfalo. Secreta la hormona melatonina que ayuda a regular los ciclos de sueño-vigilia. Las perturbaciones en la melatonina son responsables en parte del mal del viajero. El páncreas se encuentra en una curva entre el estómago y el intestino delgado. Controla el nivel de azúcar en la sangre secretando 2 hormonas reguladoras, insulina y glucagón. Estas 2 hormonas trabajan en oposición para mantener un balance apropiado del nivel de azúcar en la sangre. La producción insuficiente de insulina produce diabetes mellitus, un trastorno crónico caracterizado por un exceso de azúcar en la sangre y en la orina. La secreción excesiva de insulina da lugar a la fatiga crónica o hipoglucemia, una condición en la que hay muy poca azúcar en la sangre. La hipófisis, que se localiza en la parte inferior del encéfalo, está conectada con el hipotálamo. La hipófisis produce el mayor número de hormonas diferentes y por tanto tiene la gama más amplia de efectos sobre las funciones del cuerpo. La hipófisis influye en la presión sanguínea, la sed, las contracciones del útero durante el parto, la producción de leche, la conducta e interés sexual, el crecimiento del cuerpo, la cantidad de agua en las células corporales, entre otras funciones. A menudo se le llama la glándula maestra debido a su importante papel en la regulación de otras glándulas endocrinas. Las gónadas, los testículos en los varones y los ovarios en las mujeres, secretan hormonas que tradicionalmente han sido clasificadas como masculinas, los andrógenos, y femeninas, los estrógenos. Ambos sexos producen los 2 tipos de hormonas, pero los andrógenos predominan en los varones, mientras que los estrógenos predominan en las mujeres. Estas hormonas desempeñan varias funciones importantes en la organización del desarrollo humano. Por ejemplo, los estudios con animales han demostrado que si la hormona testosterona está presente durante el 3er y 4.º mes después de la concepción, la descendencia, independientemente de su sexo, desarrollará una variedad de características masculinas como una mayor agresividad. Por otro lado, la ausencia de testosterona durante este periodo promueve conductas femeninas como la anidación. Las glándulas suprarrenales son 2 y se localizan justo por encima de los riñones. Cada glándula suprarrenal tiene 2 partes, un núcleo interno llamado médula suprarrenal y una capa externa llamada corteza suprarrenal. Tanto la corteza como la médula suprarrenal afectan la reacción del cuerpo al estrés. Estimulada por el sistema nervioso autónomo, la corteza suprarrenal vierte varias hormonas en el torrente sanguíneo. Una, la epinefrina o adrenalina,
activa el sistema nervioso simpático, lo que se manifiesta en diversas formas. El corazón late más rápido, la digestión se detiene, las pupilas de los ojos se agrandan, se envía más azúcar al torrente sanguíneo y la sangre se prepara para coagular más rápido si es necesario. La norepinefrina, que también es un neurotransmisor, no solo eleva la presión sanguínea al hacer que los vasos sanguíneos se constriñan, sino que también es llevada por el torrente sanguíneo a la hipófisis anterior, donde provoca la secreción de mayor cantidad de la hormona adrenocorticotropa, prolongando de esta manera la respuesta al estrés. Esta es la razón por la que al cuerpo le lleva tiempo regresar a la normalidad después de una excitación. La supervivencia de los organismos pluricelulares depende de que sus células actúen sincronizadamente en los tejidos y que estos cumplan las funciones específicas. Se define como un proceso por el cual las células transmiten información para promover o modificar respuestas celulares en otras células. Las respuestas pueden ser excitatorias, por ejemplo, contracción muscular, inflamación, inhibidoras, moduladoras, por ejemplo, funciones de aprendizaje y memoria. Fase intercelular, liberación de una sustancia portadora de un mensaje a partir de la célula efectora hasta la llegada de este al interior de la célula que va a dar respuesta al mensaje, célula diana. Fase intracelular, todos los procesos y sustancias implicadas en la producción de la respuesta celular, segundos mensajeros, enzimas, proteínas estructurales, genes y otras. Mensajero. Es el primer mensajero o el mensajero extracelular. El receptor es la molécula específica para el mensajero que se encuentra en la membrana de la célula receptora y la información llega al interior de la célula o en otros casos difunde por la membrana o es transportado por algún componente celular hasta llegar al sitio de recepción celular, el núcleo u otro organelo. El proceso de transmisión de la señal afecta a una secuencia de reacciones bioquímicas dentro de la célula que se lleva a cabo a través de enzimas unidas a otras sustancias llamadas segundo mensajero. Tal como al recibir las señales en un teléfono se convierten de eléctricas a sonido, de esa manera las señales que llegan a la célula se convierten de una molécula a otra molécula para que la célula blanco las pueda interpretar. En muchos procesos de traducción de señales se implica cada vez más en el evento de un número creciente de enzimas y sustancias desde el inicio del estímulo. Parte desde la adhesión de un ligando al receptor de membrana hasta la activación de un receptor que convierte el estímulo en respuesta. Dentro de la célula provoca una cadena de pasos, cascada de señalización o ruta de segundo mensajero, cuyo resultado es la amplificación de la señal. Los receptores celulares presentan en su estructura dos regiones o dominios funcionales bien diferenciados, uno de reconocimiento y otro de detección de los estímulos, que presenta una diversidad paralela a la de los estímulos, y otro dominio efector que permite a unos pocos tipos fundamentales, por lo que la secuencia de eventos son capaces de iniciar. Las señales externas a las células de diferente naturaleza físico-química producen una regulación de determinados genes en su núcleo celular, por medio de un conjunto de mecanismos que comprenden 1. La captación de las señales externas en la superficie celular mediante los receptores celulares. 2. La generación y la transmisión intracelular de las señales por medio de interacciones de proteínas. Y 3. La ejecución de la respuesta a través de una modificación de las actividades desde los genes. Las respuestas desencadenadas por las señales de traducción incluyen la regulación de la expresión genética, como la activación de los genes, la regulación de una vía metabólica como producción de energía por medio del metabolismo, la locomoción celular por medio de cambios en el citoesqueleto. Los factores de transcripción pueden activar aún más genes. Un estímulo inicial puede activar a través de la traducción de señales la expresión de una gama entera de genes y una gran diversidad de eventos.
fisiológicos. El conjunto de activación mencionado se denomina programa genético. Un ejemplo de programa genético es la secuencia de eventos que tiene un lugar cuando el óvulo es fecundado. Mensajeros químicos, de los cuales tenemos los liposolubles con receptores de superficie celular. También tenemos los hidrosolubles con receptores de superficie celular, polipéptidos y las aminas. Mensajeros hidrosolubles que se unen receptores de superficie celular. Por ejemplo, los péptidos y proteínas, de los cuales tenemos la insulina, glucagón, hormona antidiurética, oxitocina, angiotensina, factores de liberación de las hormonas hipofisiarias, Claramente, si una célula no tiene los receptores para una determinada hormona, no va a reaccionar a esta. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee entre 2000 y 10.000 receptores. Los distintos tipos de receptores hormonales se encuentran de ordinario en los siguientes lugares: en o sobre la superficie de la membrana celular. Estos son específicos sobre todo para hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas. En el citoplasma celular. Aquí suelen encontrarse los receptores para hormonas esteroideas. Y en el núcleo celular. Aquí encontraremos receptores para hormonas tiroideas. Se cree que están unidos a uno o a varios cromosomas. El número de receptores no permanece constante, sino que varía de un día a otro o incluso de un momento a otro. Con frecuencia, las propias proteínas de los receptores se inactivan o destruyen mientras ejercen su función. De hecho, un aumento de hormona o de su unión a receptores disminuye el número de receptores activos. Esta disminución de la expresión de receptores puede deberse a lo siguiente: inactivación de moléculas receptoras, inactivación de proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, el secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, es decir, los receptores que deben estar en la membrana celular para cierta hormona se alejan de su sitio de acción. La destrucción de los receptores por lisosomas después de haber ingresado al interior de la célula. O simplemente una menor expresión de receptores. Y hay varias clases de receptores, por supuesto. Veámoslo un poco más detenidamente. Tenemos los receptores unidos a canales iónicos. Prácticamente todos los neurotransmisores, como la acetilcolina y la noradrenalina, se combinan con los receptores de la membrana posináptica. Esa unión produce un cambio estructural en el receptor que suele consistir en la apertura o cierre de un canal para uno o varios iones. Y el movimiento de iones a la célula posináptica produce los efectos. También están los receptores unidos a proteína G. Muchas hormonas activan receptores que regulan de manera indirecta la actividad de proteínas efectoras. Esto ocurre por la unión a grupos proteicos en la membrana de la célula, llamados proteínas heterodiméricas de fijación a GTP, o proteína G para simplificar. Se conocen más de 1000 receptores acoplados a proteína G. Los veremos uno por uno. Bueno, no, en realidad no. Todos los receptores acoplados a proteína G poseen 7 fragmentos transmembranosos que forman un asa. Algunas partes del receptor sobresalen hacia el citoplasma celular y se acoplan a proteínas G triméricas, es decir, con 3 partes. Las subunidades alfa, beta y gamma. Cuando una hormona se une a la parte extracelular del receptor, esto provoca un cambio por el cual la proteína G trimérica, unida a GDP, cambia el GDP por GTP, lo que hace que la subunidad alfa se disocie del complejo trimérico y se una a otras proteínas de señalización, aunque al final las señales intracelulares inducen apertura o cierre de canales iónicos o modifican la actividad de enzimas del citoplasma celular, como la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C. Después de que se elimina la hormona, la señal se interrumpe bastante rápido, y la subunidad alfa se desactiva a sí misma convirtiendo su enlace con GTP en otro GDP. Otra clase de receptor es el receptor unido a enzimas. Este receptor es el tipo de receptor que utiliza la insulina,
Esto es importante recordarlo para un próximo video en el que hablaremos de la insulina y el glucagón. Estos receptores son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez, en lugar de... Estos receptores son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez. El lugar de fijación a la hormona está afuera y su porción catalítica o de unión a la enzima está en la parte interna. Cuando la hormona se une a la porción fijadora del receptor, se activa, o a veces se inactiva, una enzima en el interior de la membrana celular. También están los receptores hormonales intracelulares. Varias hormonas, como los esteroides suprarrenales y gonadales, las hormonas tiroideas, los retinoides y la vitamina D, se unen a receptores proteicos del interior de la célula, en lugar de hacerlo a receptores en la membrana. Como estas hormonas son liposolubles, atraviesan con facilidad la membrana celular e interactúan con receptores situados en el citoplasma o incluso en el núcleo. El complejo hormona-receptor activado se fija después a una secuencia reguladora específica de ADN promotor. Esa secuencia es llamada elemento de respuesta a la hormona y activa o reprime la transcripción de genes específicos y la formación de ARN mensajero. Existe un sistema llamado sistema del segundo mensajero, que se refiere a que no es la hormona propiamente la que causa las modificaciones intracelulares. Veamos el sistema del segundo mensajero del AMP cíclico. En este caso, la unión de las hormonas al receptor hace que éste se acople a proteína G y estimule el sistema adenilato ciclasa AMP cíclico. La estimulación de la adenilato ciclasa, que es también una proteína de membrana, cataliza la conversión de ATP del citoplasma en AMP cíclico dentro de la célula. El aumento del AMP cíclico hace que se activen proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico, que fosforila proteínas específicas de la célula y al final esto produce los cambios. Algunas hormonas que usan este sistema de segundo mensajero AMP cíclico son la angiotensina 2, la calcitonina, las catecolaminas en receptores beta, las corticotropinas, la gonadotropina coriónica humana, el glucagón, la secretina, la somatostatina y la vasopresina, aunque aún hay otras. Otro sistema es el segundo mensajero de la fosfolipasa C. En este caso, los receptores transmembrana inactivan la fosfolipasa C. Esta enzima cataliza la degradación de algunos fosfolípidos de membrana celular, en especial el bifosfato de fosfatidilinositol, o PIP2, para abreviar. Esto forma dos segundos mensajeros, el trifosfato de inositol, o IP3, y diacilglicerol, o DAG. El IP3 moviliza iones calcio de las mitocondrias y del retículo endoplasmático. Y finalmente tenemos el sistema de segundo mensajero calcio-calmodulina. La entrada de calcio se puede iniciar por cambios en el potencial de membrana que abre canales de calcio, o por la interacción de una hormona con receptores de membrana que abre canales de calcio. Cuando el calcio entra en la célula, se une a la proteína calmodulina. Esta proteína posee 4 lugares de unión con el calcio, y cuando 3 o los 4 se unan al ion, la calmodulina cambia de forma e inicia múltiples efectos en la célula. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan nuestras numerosas funciones y circulan a través de la sangre, hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, en el crecimiento y el desarrollo y en la reproducción. Además, afectan al estado de ánimo y al apetito sexual. Algunas de las hormonas más importantes es la insulina, la hormona tiroides, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. Las funciones hormonales son más importantes, o sea, estas regulan a las hormonas que se encuentran en el correcto funcionamiento de múltiples órganos, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo humano, la reproducción, las características sexuales y uso y alimentación de energía, y también el control de los niveles en la sangre, lípidos, sal y glucosa.
Tipos de hormonas. Las hormonas pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales son segregadas por las distintas glándulas del sistema endocrino. Además, según su naturaleza química, pueden ser derivadas. El origen de las hormonas está en el sistema endocrino. Una de las glándulas que conforma el sistema endocrino es la glándula pituitaria, también llamada hipófisis. Es un pequeño órgano de secreción interna, localizado en la base del cerebro y conectada al hipotálamo, que controla a otras glándulas y produce muchos tipos de hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, o GH, una hormona péptida que estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración en los humanos y otros animales. La prolactina o PRL, que estimula el desarrollo de los ancianos mamarios y la producción de los genes de las proteínas de la leche. Y las hormonas que estimulan la creación de hormonas de otras glándulas como la tiroides y las suprarrenales. La tiroides. Esta glándula regula el metabolismo del cuerpo. Es productora de proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. Produce la hormona de la tiroxina, o T4, que regula las actividades metabólicas, y la triodotina, o T3, que estimula el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, activando paratiroides. Son 4 pequeñas glándulas con forma de lenteja situada en el cuello, en la parte de atrás de la tiroides, y que segrega la hormona paratiroidea, o PTH, que principalmente facilita la absorción del calcio, la vitamina D y el fosfato. Las glándulas suprarrenales son glándulas situadas encima de los riñones, cuya función es regular las respuestas al estrés. La parte externa se llama corteza y es en la que se producen las hormonas esteroides, como el cortisol, la aldosterona y la testosterona. El páncreas es un órgano peritoneal mixto, exocrino y endocrino. Una de las hormonas más importantes que sintetizan es la insulina, que interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes. Ovarios y testículos. Estos órganos reproductivos segregan respectivas hormonas sexuales que se sintetizan a partir del colesterol. El ovario segrega estrógenos y gestágenos y los testículos andrógenos. Las hormonas sexuales femeninas desempeñan una función esencial en la preparación del aparato reproductor para la recepción del esperma y la implantación del óvulo fecundado. Los andrógenos, por su parte, son fundamentales en el desarrollo del aparato genital masculino. Enfermedades del sistema endocrino. Estas se producen si los niveles hormonales no están equilibrados o si el cuerpo no responde a las hormonas como debería hacerlo. Entre los más comunes se encuentra la diabetes, una enfermedad crónica provocada por la insuficiencia de la insulina ante niveles altos de glucemia. El hipertiroidismo, situación en la que se produce un exceso de hormona tiroidea, debido a que ésta funciona más de lo debido, y su caso contrario, el hipotiroidismo, en el que esta funciona menos de lo debido. Las hormonas pueden clasificarse en función de su origen o de su naturaleza. En función de su origen se pueden agrupar en 3 familias químicas. Una de ellas son las hormonas derivadas de aminoácidos, las cuales pueden derivar de 2 aminoácidos diferentes. Uno de estos aminoácidos es la tirosina, que da lugar a hormonas como la tiroxina, secretada por la glándula tiroides e implicada en funciones metabólicas, o catecolaminas como la noradrenalina, implicada en funciones simpáticas como la respuesta de estrés a corto plazo.
El otro aminoácido es el triptófano, y da lugar a una hormona llamada melatonina, liberada por la glándula pineal e implicada en los ritmos biológicos. La segunda familia de hormonas son las hormonas esteroides, cuya molécula precursora es el colesterol. Estas pueden ser hormonas sexuales como por ejemplo la testosterona, el estradiol o la progesterona. También encontramos en esta familia glucocorticoides como el cortisol, liberado en la corteza de la cápsula suprarrenal, o mineralocorticoides como la aldosterona, liberada también en la corteza de la cápsula suprarrenal. La tercera y última familia es la de las hormonas peptídicas y proteicas, donde se incluyen la mayoría de hormonas, como por ejemplo la insulina y el glucagón procedentes del páncreas, hormonas del eje hipotálamo hipofisario que ya comentaré en otro vídeo de esta sección, como por ejemplo la TSH o la GH, y la PTH, la aparatormona, que tiene un papel preciso en la regulación del calcio. Esta hormona apareció con los anfibios en la salida de un medio acuático al medio terrestre, puesto que al tener que hacer frente a unas condiciones de gravedad diferentes, era necesario el desarrollo de un esqueleto. Las hormonas también se pueden clasificar en dos grupos en función de su naturaleza. En primer lugar tenemos las hormonas hidrosolubles, las cuales pueden viajar libres en el plasma, lo que las hace más fáciles de degradar. Estas hormonas se sintetizan en la célula y se acumulan en vesículas u orgánulos en el interior de esta, estando reguladas a nivel de secreción. Cuando las células endocrinas reciben una señal concreta, como por ejemplo una señal nerviosa, inducen a la liberación de estas hormonas. Este tipo de hormonas tienen una vida media corta. Estas células llevan a cabo lo que se conoce como un suministro transitorio, es decir, una liberación momentánea de un componente que se necesita para el organismo. En este grupo de hormonas encontramos las hormonas peptídicas y las catecolaminas. Por otra parte tenemos las hormonas liposolubles, las cuales viajan por el torrente circulatorio siempre unidas a proteínas transportadoras. Este tipo de hormonas tienen una vida media más larga que las hormonas hidrosolubles y actúan de reservorios mediante un suministro constante y persistente de hormona. Es decir, que las concentraciones de estas hormonas en sangre son más o menos constantes. Estas hormonas no se almacenan en vesículas, sino que están reguladas a nivel de síntesis, es decir, se van sintetizando en función del requerimiento que tenga el organismo de estas. En este grupo incluimos las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas. Existe una diferencia fundamental entre ambos tipos de hormonas, y es que las hormonas liposolubles pueden tener sus receptores en el interior de la célula, es decir, en el citoplasma o en el núcleo, y esto es debido a que estas hormonas pueden atravesar la membrana plasmática. En cambio, las hormonas hidrosolubles tienen sus receptores en la membrana plasmática debido a que no pueden atravesarla. Estimados alumnos, sean muy bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje de la Unidad de Reproducción Humana. En esta ocasión, analizaremos la regulación hormonal de los eventos más importantes que ocurren en el ovario y en el útero durante el ciclo sexual femenino, y además conoceremos el concepto del periodo fértil. Como recordarás, el ciclo sexual femenino corresponde a todos los eventos que ocurren en el ovario y útero en preparación para el embarazo. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente detrás de estos cambios? El ovario es una glándula, es decir, produce y libera hormonas a la sangre para que generen su efecto. Ninguna glándula del cuerpo actúa por sí sola. Existe una central de control en la base del cerebro, constituida por el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo comanda a la hipófisis a través de la hormona GnRH. En respuesta, la hipófisis produce las hormonas FSH y LH. La FSH, hormona folículo estimulante, va a generar su efecto estimulando el desarrollo de folículos en el ovario, de los cuales solamente uno llegará al final del ciclo. A medida que crece el folículo, este libera una hormona llamada estrógeno. El estrógeno, por su parte, actúa engrosando las paredes del endometrio para permitir el embarazo. Además, es la hormona encargada de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres. Por otro lado, la LH genera un efecto sobre el folículo, estimulando la ovulación. Una vez que ha liberado el ovocito, el folículo se transforma en el cuerpo lúteo, que producirá progesterona por 14 días. La progesterona es la hormona encargada de mantener el endometrio engrosado para posibilitar el embarazo. Si no se produce el embarazo, el cuerpo lúteo degenera, provocando la caída del endometrio en la menstruación. Se denomina periodo fértil al día en que ocurre la ovulación y los 5 días previos a ella.
Esto se debe a que los espermatozoides pueden encontrarse activos hasta por 5 días dentro de la mujer, ya que el óvulo debe ser fecundado pocas horas después de la ovulación para generar un cigoto sano. Tal vez definir de que son neurohormonas. Se fabrican y se liberan desde la hipófisis, que si miramos acá, acá estaría la masa encefálica, y bajo la masa encefálica está la amígdala del cerebro, conocida como hipófisis, donde se fabrican y liberan neurohormonas. Y justamente después viene a propósito del cerebro reptiliano, y se ubica abajo aquí, podríamos decir que es una aduana neuronal, por eso son neurohormonas. No solamente que intervienen con el terreno propio del sistema hormonal humano, sino que además con el sistema nervioso central. Es decir, está comprometido todo lo que uno como humano, depende de la emoción que tenga, es lo que va a salir hacia afuera. Es absolutamente relevante, es un terreno que se viene estudiando muy recientemente gracias a la neurociencia que ha ido descubriendo este tipo de cosas y saber dónde está la emoción, porque antiguamente efectivamente no teníamos la más mínima idea de dónde estaba la emoción, entonces tenía que ser descrita la emoción como un sentimiento, algo, cosas que a uno le pasan, o como ustedes dijeron, como algo que uno quiere expresar, chiquillos. No, hoy en día se sabe, es bastante fría, la emoción es una máquina y en esa máquina hay una parte que se dedica a fabricar neurohormonas. Y son 3 grupos dominantes. La neurohormona del odio, la violencia, que es la adrenalina, la neurohormona de la apatía, depresión, melancolía, tristeza, noradrenalina, y la neurohormona de la felicidad llamada serotonina, más conocida como la neurohormona del placer, de los enamorados. Son todos mayores de 20, creo que. De la plenitud sexual. En ese momento, la mayor cantidad de serotonina que puede haber en el universo está en el ser humano, de ahí que sea tan entretenido procrear la especie. Tiene este elemento de gran cantidad de felicidad. También uno lo encuentra en el trabajo, en la realización personal, en una actividad que a uno le cause plenitud existencial, del tipo que fuese, ¿no es cierto? Todo eso está vinculado a grandes cantidades de serotonina. ¿Cómo nuestro cerebro funciona para preparar el organismo ante emergencias que ponen en peligro nuestra vida? ¿O para ejecutar proezas que quizá no pudiéramos en un estado neutral? Parte de la ayuda se debe a los noradrenérgicos. Los humanos, cuando son sometidos a un estímulo, llámese ansiedad o incluso a la intensa sensación de alegría, un nervio que va desde el cerebro a las glándulas suprarrenales situadas encima de los riñones provoca la secreción de las hormonas epinefrina y noradrenalina, que se desplazan por el organismo preparándolas para la emergencia. Estas sustancias activan los receptores del nervio vago. Mientras este nervio transporta mensajes desde el cerebro para regular el corazón, también lleva señales de vuelta al cerebro, ahora provocadas por la epinefrina y la noradrenalina. La amígdala es el lugar más importante al que van estas señales. Activan neuronas que se encuentran dentro para indicar a otras regiones de la memoria registrar lo que está sucediendo. La adrenalina provoca que la respiración sea más rápida y aumente la frecuencia cardíaca para que los músculos respondan más rápidamente. Así también dilata las pupilas y agudiza la atención de la persona que está viviendo el evento. La síntesis de este neurotransmisor comienza con la enzima dopa-B-hidroxilasa, que es el encargado de convertir la dopamina en norepinefrina. Esta enzima se localiza dentro de las vesículas sinápticas. La dopamina es transportada desde el citosol hasta las vesículas sinápticas, donde se convierte en norepinefrina. Entonces, la enzima pentolamina N-metiltransferasa convierte la norepinefrina en epinefrina. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay un exceso de liberación de la adrenalina?
Aumenta el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares debido a la tensión persistente en la que el cuerpo está sometido, ya que el grupo de catecolaminas al que pertenece la adrenalina y la noradrenalina aumenta el flujo sanguíneo en el miocardio, así como el volumen sistólico y por lo tanto la presión arterial sistólica y diastólica. Favorece la obesidad como consecuencia del aumento de glucosa y la disminución del catabolismo proteico. La tensión constante produce agotamiento, problemas para dormir y falta de concentración, así como la debilidad del sistema inmunológico. Por el contrario, a falta de liberación de noradrenalina, aparece falta de motivación, así como depresión y pérdida de líbido. ¿Qué sucede al dormir? El núcleo coeruleus es una parte del cerebro que genera la mayor cantidad de noradrenalina. Se ha visto que esta sustancia actúa para producir los movimientos oculares rápidos, conocidos como MOR o sueño paradójico. Se ha estudiado que las lesiones electrolíticas en el locus coeruleus causa hipersomnia, se produce una merma del sueño tanto no MOR como en el sueño paradójico. La noradrenalina parece también intervenir en la aparición de ondas teta. Algunos datos también relacionan este neurotransmisor con la aparición de las espigas del sueño. Aún así, hacen falta muchos estudios para determinar el papel de la noradrenalina en el ciclo de sueño. La melatonina es una hormona natural producida por la glándula pineal que podría tener muchos beneficios para nuestro cuerpo, partiendo porque algunos estudios la han vinculado con la médula ósea y la formación de glóbulos blancos, aunque su principal función y la que está comprobada científicamente es la que controla nuestro reloj biológico y nuestros hábitos para dormir, es decir, es la que provoca somnolencia por la noche y la que hace que despertemos por la mañana. La melatonina es una hormona que induce algún estado de sueño, algunas etapas del sueño. Entonces, desde ese punto de vista se ha utilizado para inducir el sueño en los niños y en adultos también que tienen dificultades para conciliar el sueño. No es un hipnótico potente como lo puede ser el diazepam, el alprazolam, que son hipnóticos. No entra en la categoría de los hipnóticos como droga, sino como una hormona que facilita llegar al sueño, pero tiene que haber algo que se llama higiene del sueño. Cuando uno usa una cosa como la melatonina, tiene que evitar hacer otras cosas. Por ejemplo, trabajar, comer en la cama, irse a la cama después de una pelea, por ejemplo. Dormir es un acto bastante más complejo que lo que uno piensa. Antes de dormir uno debería prepararse para dormir. Por eso que muchas personas lo ocupan para dormir y dicen que con la edad vamos perdiendo melatonina y que es por esto mismo que los abuelitos duermen menos. Pero además de su capacidad como un inductor del sueño, hay algunos estudios que indican que es un excelente antioxidante que reduce los radicales libres del cuerpo y que además ayuda a prevenir algunos cánceres y el Alzheimer. También dicen que podría reducir enfermedades que se van generando con la edad por falta de melatonina. ¿Cómo la venden en farmacia y cómo se toma? Suele consumirse un poquito antes de cuando uno quiere iniciar el sueño. Una cápsula regularmente es una dosis habitual de melatonina. Se consume en cápsulas por la vía oral. Pero no todo lo que brilla es oro, y por eso también hay estudios que indican algunos riesgos asociados al consumo de la melatonina, entre los que están la somnolencia excesiva, diarreas o jaquecas, pero además está contraindicada para personas con presión arterial alta, que se estén tratando con medicamentos y para quienes presenten trastornos depresivos, ya que podría empeorar sus síntomas. Pero en general es una sustancia muy segura que incluso se puede utilizar en niños, sobre todo en esta época en que hay que cambiarles del horario de verano al horario de colegio. Y los niños, como tienen pocos efectos adversos, se puede usar en algunos casos. Siempre hay que informar al pediatra, por supuesto. Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy es la esquizofrenia. Desgraciadamente la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más graves que existen.
es una enfermedad que afecta tanto a la vida del paciente como a la de sus familiares más allegados. Es una enfermedad mental tan grave que afecta al pensamiento, a la voluntad, a las emociones, a las relaciones sociales. La base de esta esquizofrenia, o la más común, es la esquizofrenia paranoide, donde el paciente oye voces, dicen que tiene que hacer algunas cosas, tiene alteraciones psicóticas, es decir, tiene un pensamiento alterado de la realidad. Las causas de la esquizofrenia no se conocen. Sí que se sabe que aquellos pacientes donde familiares suyos han padecido esquizofrenia tienen más predisposición a tenerla. Hay corrientes actuales donde creen que alteraciones en el cerebro neonatal o incluso antes de nacer van a provocar estas alteraciones estructurales y el paciente padecer esquizofrenia. Y por último, las corrientes actuales y los estudios actuales los que nos están indicando es que hay alteraciones en los neurotransmisores, sobre todo en dos, en la dopamina y en la serotonina. Clásicamente, la esquizofrenia manifiesta dos tipos de síntomas, unos que se conocen como los síntomas positivos, que son pues las clásicas alucinaciones o las alteraciones en la percepción de la realidad, la psicosis. El paciente oye voces, mira hacia alguien que le está hablando, oye cómo le quieren matar, le quieren envenenar, le mandan órdenes, les están indicando lo que tienen que hacer y ven cosas donde no las hay. Los síntomas negativos son los que afectan a su voluntariedad, pues el paciente lo que va a hacer es pues ir más desaseado, tiene menos relaciones sociales, tienen más frialdad en sus relaciones e incluso pues no quieren salir de casa, quieren permanecer solos y manifestar algún tipo de síntomas pues como reírse sin ningún tipo de estímulo o en algunos casos, pues como ocurre en la esquizofrenia de tipo catatónico, quedarse quietos sin poder moverse. Aunque clásicamente la esquizofrenia se ha dividido en diferentes tipos, como son la esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica, donde se dan muchas más alteraciones de las emociones, la catatónica, la indiferenciada, hoy en día, según la manifestación de los síntomas que aporta el paciente, se va a ir clasificando entre una y otra, pero sobre todo de cara al tratamiento definitivo, ya que el tratamiento tiene que ser realizado por un médico especialista en psiquiatría y se va a basar en la toma de antipsicóticos y neurolépticos de diferentes tipos según los síntomas que manifiesta el paciente. Algunos van a incidir más sobre la dopamina, mientras que otros van a incidir más sobre la serotonina, y además van a realizar terapias de grupo, reuniones de trabajo, asistencias a centros de día para conseguir que el paciente pueda ir eliminando los síntomas y llegar a hacer una vida prácticamente dentro de la normalidad. Aunque cada vez los medicamentos son mucho más efectivos, lo difícil en estos casos es conseguir que el paciente esté dentro de la terapia. En algunos casos, cuando los pacientes no se toman la medicación o no están correctamente diagnosticados, pueden llegar a ser agresivos o tener unas tendencias suicidas. En estos casos requieren ingreso en unidades de psiquiatría, en unidades de agudos, y en algunos casos necesitar terapias como el electroshock.
El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Es allí donde procesamos toda la información. La epilepsia es un problema de salud que ocasiona grandes consecuencias a nivel físico y mental. La epilepsia implica múltiples entidades en las cuales la persona presenta lo que nosotros llamamos una crisis epiléptica, que simplemente es la manifestación de una actividad eléctrica del cerebro exagerada que tiene diferentes tipos de manifestación clínica. Algunas epilepsias o crisis epilépticas de niños que simplemente se curan con la edad, la llamamos crisis epilépticas benignas o epilepsias benignas de la infancia. Hay niños que tienen crisis con fiebre que no es epilepsia, entonces se llaman crisis febriles y son niños que no tienen epilepsia. Hay personas que tienen una crisis epiléptica por un medicamento, a veces nos pasa con los antibióticos, ese paciente no tiene epilepsia. Hay otros tipos de epilepsias en donde la persona tiene un daño en el cerebro, puede ser un tumor, puede ser unas secuelas de una enfermedad cerebrovascular, lo que llamamos nosotros una trombosis, que generalmente requiere medicamento de por vida. El tipo de crisis epiléptica que es más fácil reconocible es la que la persona pierde conocimiento, si está de pie se cae, algunos escuchan un grito, la persona se sacude, le ve que se mueven los brazos, las piernas, la cabeza puede hacer esto. Puede haber mordedura de la lengua, salida de saliva, respiración un poco rara y después la persona quedar inconsciente por varios minutos. Eso es lo que llamamos una crisis generalizada tonicoclónica, es la más fácil de reconocer. Hay otras que son menos reconocibles, la de los niños. Algunos niños simplemente el niño pierde contacto con el medio, tú estás hablando y se puede quedar mirándolo no así fijo, chupetear 30, 40, 60 segundos que repiten muchas veces en el día y son niños que pasan por malos estudiantes. Hay otras que llamamos nosotros crisis parciales complejas en donde la persona está con uno, puede sentir algo que le abre el ataque, que le llamamos un aura. Igual la persona puede quedarse mirando fijo, a veces pueden hacer movimientos como chupetear, hacer esto, cogerse la ropa, 1 o 2 minutos, después quedan perdidos, a veces no saben dónde está, les duele la cabeza, vomitan y son más difíciles de reconocer. Aparte de medicamentos que usamos a veces son dietas. Dentro de esas, sobre todo en niños, existe la dieta cetogénica y en algunos pacientes usamos la dieta que se llama dieta Atkins modificada para epilepsia. Es una evaluación que es larga, es costosa, pero con resultados que son buenos, no es el 100% de los pacientes. Mucho paciente que va a cirugía requiere tomar medicamento. Aparte de la cirugía tenemos alternativas dentro de las cuales están el estimulador de nervio vago, que tiene una reducción de crisis. Hay casos que llamamos anecdóticos donde un paciente puede no tener ninguna crisis teniendo el estimulador. Kelly Joana García es una paciente con epilepsia a quien le detectaron esta enfermedad desde muy joven. Hace aproximadamente 1 año está en tratamiento y su calidad de vida ha mejorado. Ya que ninguno de los tratamientos prácticamente respondían y no se presentaba mejoramiento en la epilepsia. Han avanzado las crisis hasta 6 veces en un día. Tomaron la decisión de que me iban a hacer una cirugía del estimulador del nervio vago. Fue un proceso largo como todo. El aparato se adaptó a mi cuerpo y ya hoy en día, ya ahorita va a ser 1 año en el que no presento ni siquiera crisis ni siquiera síntomas. Yo me encuentro muy bien, me siento la mujer más feliz.